Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ever y Somos Todes, un podcast diverso y me encuentro muy contento porque tengo un invitado especial, un invitado que pues les voy a presentar ya mismo. Se trata de Enrique Anartelazo. Enrique es periodista y es especializado en temas LGBT. Enrique, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Pues nada, Enrique, yo sí quisiera de pronto que nos contaras un poquito sobre ti, sobre qué haces, sobre cómo es tu trabajo en el día a día. Pues yo soy andaluz del sur de España y resido en Alemania desde hace casi 5 años. O sea que la gran mayoría de mi carrera profesional en realidad se ha desarrollado fuera de mi país, pero he tenido la suerte de que he trabajado mucho en español y en inglés, no he tenido que aprender perfectamente alemán. Y, y pues soy periodista para varios medios de comunicación, entre ellos DW y la Thomson Reuters Foundation, que es parte de la agencia Reuters. Y pues es verdad que estoy especializado, no es el único tema que cubro, pero sí que gran parte de mi tiempo lo dedico a cubrir temas de temática LGTBI. Y pues desde tanto aquí en Alemania como en España, también he hecho mucho en Latinoamérica y desde hace un par de años también dedico gran parte de mi tiempo a trabajar en TikTok, donde, es decir, no solo escribo reportajes de texto, sino que también hago vídeos periodísticos para estos dos medios de comunicación, muchos de ellos sobre temática LGTBI, otros no, pero la mayoría del tiempo está dedicado a esta comunidad. Y nada, eso es más o menos lo que hago. Bueno, y a partir de ahí sí me surge una duda que yo creo que es importante como para darle abertura a el tema que vamos a hablar hoy, que prácticamente pues es periodismo enfocado en temas LGBTI. Y me gustaría saber por qué, o sea, por qué decides tú comenzar a hacer periodismo LGBT, cómo ocurre toda esa historia, cómo de pronto llegaste bueno, a decidir que querías dedicarte a esa parte del periodismo. Pues mira, supongo que son sobre todo dos razones, ¿no? O sea, siempre hay pequeñas razones por ahí, por detrás, para todo lo que hacemos en la vida, pero creo que serían dos cosas principalmente. Una, que al ser yo mismo personalmente miembro de lo que llamamos la comunidad LGTBIQ, pues obviamente muchas de estas historias y de estos temas me afectan personalmente o me afecta, o afectan a gente que conozco de manera más cercana, con lo cual pues son probablemente las historias en las que llegué a conocer personalmente y fueron las primeras historias que cubrí. Me pasó lo mismo con el periodismo medioambiental. Mi ciudad tenía un problema medioambiental enorme y fue otro de los primeros temas en los que empecé a trabajar por eso. Entonces, hay una parte personal, me afectan parte de esos temas y la vía, esa fue la vía en la que accedí a las historias, porque desarrollé quizás una sensibilidad más aguda hacia esa temática y estaba más dispuesto o quizás tenía más capacidad de escuchar a los miembros de la comunidad, que al final el trabajo del periodismo es ese, es escuchar, no importa tanto, yo pienso, es mi opinión personal, lo que tú seas ni quién tú seas, sino tu capacidad de dar voz a los protagonistas de las historias, porque tú no deberías ser el protagonista. La otra razón fue que al interesarme, pues personalmente, empecé pues, a proponer, a buscar maneras de contar esas historias y tuve la suerte de que en términos históricos yo empecé mi carrera profesional en un momento en el que había un interés creciente. O sea, yo a veces me pregunto qué hubiese pasado si yo hubiese nacido hace 20 años, no hubiese habido medios que interesaban en contar esas historias, ¿no? Quizás
historias mucho más generales, historias mucho más con una perspectiva mucho más estigmatizante. Yo he tenido la suerte de que he llegado en un momento histórico en el que tanto la sociedad como los editores estaban dispuestos a escuchar, lo cual es un privilegio también, junto con otras muchas cosas, también es un privilegio haber tenido la oportunidad de desarrollarme profesionalmente como periodista en un momento en el que había interés en ese tema, porque si no hubiese sido una batalla diaria mucho más ardua el hacer, digamos, alimentar el interés en esos temas. Y aquí hay un punto importante que a mí sí me gustaría tocar. Eh, de pronto, ¿cómo logras, siendo tú parte de la comunidad LGBTIQ+, mantener de pronto un, como ese profesionalismo de un periodista que debe ser imparcial en cuanto a estos temas? ¿Cómo logras eso? De pronto, eh, pues entiendo que es algo complicado y que muchas veces a los periodistas nos pasa, por ejemplo, en el campo político pasa demasiado, que los periodistas se dejan de llevar de su razón y no hacen de pronto un análisis objetivo de la situación. Entonces, ¿cómo logras eso? ¿Cómo logras? Porque colaboras en Openly News y según entendidos, pues según alcancé a leer, es un medio que pues hace noticias de la comunidad LGBT, pero lo hace de una forma imparcial. ¿Cómo se logra eso? Exacto. Openly es un buen modelo, creo yo, de cómo es posible hacer periodismo LGTBI imparcial. Openly forma parte de la Thomson Reuters Foundation, es nuestra, digamos, marca. eh, se, Hola. ¿Sigo? No, volvamos a la pregunta. Volvamos a hacer la Vale. pregunta. Sí. ¿Quieres que apague el vídeo No, para yo lo que... apago mejor. Vale, Para que, sí, porque de todas formas es esa miel que se traba. Entonces, vale. dale, está perfecto. Entonces volvamos a la pregunta. Eh, eh, la, ¿Puedes repetirla? La, el periodismo imparcial, ¿cómo logras? ¿Cómo logras hacer que el periodismo sea imparcial en temas LGBT? Pues, Openly es un buen modelo, creo yo, personalmente, obviamente porque trabajo ahí, de periodismo imparcial en materia LGTB. Formamos parte de la Thomson Reuters Foundation, que cubre temas de derechos humanos, temas sociales, cambio climático, digamos, un modelo de periodismo imparcial. Em, lo que creo que es importante señalar es que no todos los medios de comunicación tienen que tomar la misma decisión y la misma perspectiva, y no porque tomen una u otra son mejores ni peores, son diferentes. Eso es súper importante porque por respeto a los compañeros, lo primero, y por comprensión de la audiencia. O sea, la audiencia no siempre busca lo mismo y la audiencia está interesada tanto en una opinión como en una información, como en una noticia, como en un reportaje, como en una entrevista. O sea, hay que entender que la necesidad informativa del público no es única y hay sitio para todos, para todas y para todos. Eh, entonces, l- para mí, tiene que estar muy claro que no somos activistas y por eso quizás lo que dije antes, y yo sé que no todo el mundo está de acuerdo y lo respeto, pero yo no creo que ser una persona LGTBI te haga mejor periodista en materia LGTBI. No creo que te haga más sensible. Hay muchas personas que forman parte de la comunidad que son incapaces de entender o escuchar a otras partes de la comunidad o incluso a miembros de su propio, digamos, letra del abecedario, muchos por barreras hacia mi tejado, muchos hombres gays que son incapaces de entender
problemas como la plumofobia, pues, y por no hablar ya de hombres gays y mujeres lesbianas que son incapaces de entender cuáles son los problemas de las personas trans. Entonces, creo que eso es un ejemplo bastante claro de por qué ser LGTBIQ+, sea cual sea tu orientación sexual, tu identidad de género o tu expresión de género, no te hace mejor periodista, porque al final en esa materia, un periodista lo que hace es escuchar y es contar bien las historias. Distinto sería que estamos hablando de representación y de inclusión, todo eso es una cuestión diferente. Pero a priori no creo que ser LGTBI te haga mejor periodista en la materia. Dicho eso, eh, creo que el siguiente paso es diferenciar entre el activismo y el periodismo. Y no siempre es fácil, porque muchas veces estos temas nos afectan personalmente. Por ejemplo, me tocó por vivir en Alemania, que era un país que obligaba a los hombres gays a no mantener relaciones sexuales durante 12 meses para poder donar sangre. Eh, Cuando llegó la crisis del coronavirus y había necesidad de más donantes de sangre, se convirtió en un tema súper importante del cual no se había hablado durante mucho tiempo, porque estas prohibiciones en muchos países, Estados Unidos, Reino Unido, Austria y Alemania, existían desde los 80. Entonces, obviamente, ese tema a mí me afectaba personalmente. Yo tenía una opinión sobre eso, pero hay que aprender a tomar una distancia y hay que aprender, sobre todo, tanto a tomar una distancia personal sobre esos temas, como a tomar una distancia de las organizaciones, porque las organizaciones, en su inmensa mayoría, hacen un trabajo buenísimo, pero nosotros no somos altavoces de ella. Tanto ellas lo tienen que entender como nosotros lo tenemos que asumir. Y muchas veces te va a tocar entrevistar a gente con la que personalmente no estés de acuerdo, pero eso da igual porque lo que tú haces es periodismo, no es activismo. Y si quieres ser imparcial, pues tienes que hacerlo. Pero igualmente, lo que yo creo que es importante es que aprendamos a valorar todos los tipos de periodismo. El que toma una perspectiva más imparcial o el que quizás toma una perspectiva más personal, o incluso hay medios LGTBI que toman una perspectiva más activista. Bueno, pues no es lo que Openly haría, pero muchos de ellos hacen un trabajo increíble. Y si no fuera por ellos, no se hablarían de muchos temas. Que también es verdad que muchas veces los medios imparciales pues tardan más tiempo en hablar de determinados temas, mientras que hay otros pues que hablan antes. Pues si no fuera por ellos, se tardaría mucho más en hablar de ciertos temas. Y me gusta eso que dices porque precisamente era el tema que yo venía a tocar, la importancia de que la comunidad esté en los medios. Y voy a citar una nota que publicamos en Every hace realmente poco tiempo, en la cual hablábamos precisamente sobre el periodismo y por qué es importante que ocurran notas periodísticas enfocadas en temas de LGBT. Porque decíamos, por ejemplo, yo ejemplificaba en esa nota a Hitler, que de hecho lo cité también en el último episodio del podcast que grabé, pero yo citaba a Hitler, yo decía, toda la campaña de comunicación que hizo Hitler con noticias en contra de las personas judías demuestra la fortaleza que tienen los medios de comunicación. En ese orden de ideas, yo creo que la representación de la comunidad en este momento de la historia, que como tú bien lo decías ahorita, está abierta a escuchar estos temas, está abierta a darnos nuestro espacio, es importante también que estén esos medios que hablen de la comunidad. No sé si tú estás de acuerdo con ello o tienes alguna otra opinión al respecto. Em, si no fuera por los medios especializados en materia LGTBI, no existirían, o sea, la cobertura de los medios generalistas no sería tan buena, porque al final son los medios especializados los que siempre cuentan antes y mejor las cosas. Em, pero creo que ambas cosas son necesarias. Y mm, lo que no tengo claro es si la pregunta es, ¿me estás preguntando sobre los medios o sobre los No, no, periodistas? sobre el periodismo, porque, o sea, estoy hablando más que todo como de la importancia de que exista la noticia enfocada en la comunidad LGBT, porque Mm.
Si bien, eh, o sea, en este momento de la historia que estamos buscando de pronto una apertura de la sociedad, que la gente sea consciente de que las personas LGBT existen, de que están ahí, creo que es importante, pues yo, Alejandro Valencia, de poner a las personas, a la comunidad, las noticias de la comunidad en el ojo público, en la esfera pública, porque pues es necesario que todo el mundo se entere de que estamos ahí, de que la comunidad existe. Claro, o sea, evidentemente o sea, se tiene que cubrir el tema LGTBI como se tienen que cubrir tantos otros temas. Por, y también aquí hay que ser un poco autocríticos. ¿Cómo decirlo? Hemos sido marginados del discurso público y nuestros temas han sido considerados, o los temas que afectan a la comunidad LGTBI han sido considerados menos importantes durante mucho tiempo, pero ahora algunos de esos temas, eh, a algunos de esos temas se les da bastante más prioridad, mientras que a otros no, tanto dentro de la comunidad LGTBI, como pasa, por ejemplo, con los temas que afectan a los hombres gays, tienen mucha más visibilidad que que los temas que afectan a las mujeres lesbianas o a las personas trans y no binarias. Em, pero también, dicho eso, también hay minorías que gozan de mucho menos atención de las que gozamos nosotras, nosotros, nosotras y nosotres. Em, por eso creo que hay que ser crítico, pero también hay que aprender a reconocer el privilegio que tenemos, porque no todas las minorías tienen el nivel de celebración que tienen, aunque sea dentro del mainstream y aunque se pueda ser muy crítico por las personas LGTBI en muchos países a día de hoy, en otros no. Y esto no significa que no es ninguna crítica de ningún sentido. Lo que creo que es importante es que sí, que tenemos que hablar de nosotros y hay que hablar más y todo, pero que hay que aprender también a mirar fuera de nuestra zona de confort, creo yo. Y quizás la labor de lo que mejor hace el periodismo LGTBI es mucho mejor que los medios generalistas, es abordar el tema de la interseccionalidad. Hablar de no solo ser LGTBI, sino pues provenir de una clase de menores ingresos económicos o ser migrante o no ser blanco. Todos esos temas, quien primero los ha abordado han sido los medios LGTBI siempre. Por eso, por eso siempre van ahí por delante. Y la realidad es que la mayoría de la población no va a leer los medios especializados, pero da igual, o sea, no es su objetivo. Pero si con tal de que abran el camino para que las noticias LGTBI de algún modo u otro lleguen a los medios generalistas, eso es lo importante. Y me llama la atención, yo creo que para terminar, quiero tocar un tema del cual Avery ha sido víctima y pues quiero saber si es solamente de Avery, si es solamente en Latinoamérica, porque hay una diferencia cultural grande. Tú estás en Alemania, yo estoy en Colombia. Eh, ¿Cómo ha sido el recibimiento? ¿Has recibido discursos de odio por tu trabajo periodístico? ¿Has sido víctima de discriminación, pero hablando pues ya en el campo profesional periodístico? ¿Cómo ha sido el recibimiento de las personas? Mm, o sea, yo creo que para hablar de este tema, lo más importante es empezar reconociendo el privilegio propio. Yo soy una persona, soy hombre, soy cis, soy blanco, eh, soy migrante en el país, pero soy un migrante privilegiado, es decir, no soy nativo de alemán, siempre me van a ver como un sureuropeo, pero tengo un pasaporte europeo que me da los mismos derechos. O sea que eh, creo que hay que reconocer ese privilegio para hablar del abuso o el acoso que puedes haber sufrido en tu trabajo, para relativizarlo, ¿no? O sea, no quitarle importancia, pero
entender hay personas que están mucho más expuestas que tú, no solo expuestos, sino ya también a la hora, porque hay cosas que pasan y hay cosas malas que pasan en la vida y siempre van a pasar cosas malas, pero lo importante es, además de reducir las posibilidades de que pasan, sobre todo si tienen que ver con la intolerancia, es que aumentar las posibilidades de que puedas recibir el apoyo que mereces. Y en ese sentido, las personas, aquí en este caso en la Unión Europea, que tenemos pasaporte europeo, las personas blancas, las personas cis, los hombres, tenemos una serie de privilegios que otros grupos no tienen. Yo si he recibido algún tipo por decirlo de algún modo, acoso, no sé si la palabra sería acoso, sería más bien, eh, en inglés sería como if I've been targeted. No sé cómo sería la traducción al español, Los que pero saben inglés pueden comentarlo por ahí. Yo no sé, no tengo ni idea. también pueden reírse de mi pronunciación. Pero si acaso ha sido online, sobre todo. Y ha sido a la hora de cubrir sobre todo determinados temas más polémicos, sobre todo con los derechos trans. Y sí que ha habido grupos de usuarios de Internet que se han organizado bueno, organizado, no voy a entrar en detalles, pero se han organizado para tratar de ir en contra de mí en Internet y a veces, pues, no te negaré que me ha quitado el sueño. Y he pasado noches sin dormir por ese, llámalo acoso, llámalo como quiera, pese a toda la cantidad de privilegios que yo tengo. Y la verdad es que no siempre es fácil y eso y es difícil, creo yo, ser periodista y tener presencia en Internet porque en Internet en las redes sociales hay muy poco lugar para los matices y muchas veces están muy expuestos y no tienes quizás el nivel de apoyo que merecerías tener o que deberías tener, tanto por parte de... Yo tengo la suerte de tener empresas que me apoyan, pero no todas las empresas lo hacen. Las plataformas de redes sociales pasan en la mayoría de los casos olímpicamente de hacer nada y contra este acoso. Pero he tenido la suerte de que nunca me ha pasado nada en persona cuando he estado, digamos, reporteando en la calle. Hay personas que han trabajado conmigo que sí le ha pasado y es desagradable y a nadie le debería pasar. Y creo que eso, pues puede haber una diferencia cultural, pero eso sigue pasando en Europa, en Alemania, en Reino Unido, en España. eh, Igual que pasa en Latinoamérica, con mayor o menor intensidad, frecuencia, no lo sé, no creo que se deba o se pueda comparar, la cuestión es que pasa y, y yo he tenido la suerte de que a mí no me ha pasado, pero tengo personas cercanas que le ha pasado y pues la verdad es que es muy desagradable que una persona salga a hacer su trabajo, informar y tenga que ser víctima de un delito de odio. Me llama mucho la atención la forma como lo dices, porque dices, he tenido la suerte y es momento de reflexionar como sociedad sobre qué estamos haciendo mal, porque no es posible que uno no sea víctima de, pues, de violencia, de discriminación por pura suerte. O sea, es necesario en este momento sentarnos y sí me gustaría invitarles a todos, pues quienes nos están escuchando, que vayan a escuchar otro episodio que tenemos con Andrés Salgado, que es pues un psicólogo y que nos explica un poco cómo transcurren estos discursos de odio, por qué ocurren en Internet. Entonces, pues es un buen espacio de pronto para entender por qué ocurre todo esto, ya que tocamos el mismo tema aquí. Eh, y pues nada, Enrique, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo, por venir aquí, pues por darnos como tu opinión y por mostrarnos un poquito cómo es el trabajo de un periodista que trabaja para la comunidad LGBT. Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias, Enrique. Y pues nada, muchas gracias también a ustedes quienes nos están escuchando. Los esperamos también en un próximo episodio de Ever y Somos Todas. Este es un podcast diverso. Y recuerden también descargar nuestra aplicación
Every LGBT, la encuentran en App Store, en Play Store. Descárguenla y no se pierdan de nuestra experiencia Every. Y pues nada, nos vemos, nos escuchamos más bien la próxima semana en Every Somos Todos.